Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados, a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. Os aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A lo largo de la historia de la humanidad, tres han sido las causas, los caminos que las personas han seguido para acercarse a Dios. El primer camino, muy común en la antigüedad, el camino del miedo. Ante la divinidad, ante el temor a la divinidad, puesto que no comprendían por qué ocurrían las cosas, no entendían las leyes de la naturaleza, el miedo a la divinidad. Y se acercaban a la divinidad y se acercaban al Señor a ofrecer sacrificios para pedir clemencia. Por ejemplo, cuando existían calamidades como la peste u otro tipo de desgracias, ofrecían al Señor sacrificios para pedir que se aplacara su ira. Un segundo camino, también desgraciadamente muy seguido por la humanidad en su relación con Dios, es el camino del interés. Solo se acercaban a Dios para pedir, y cuando estaban, creían ellos, necesitados de cosas materiales. ¿Tienes una enfermedad? Vienes a pedir. ¿Tienes un problema? Acudes al Señor. ¿Crees que todo te va bien en la vida? Te olvidas de Él. Un tercer camino, desgraciadamente el menos transitado, es el camino del amor, de aquellos que corresponden a Dios con amor porque se han sentido queridos y amados por Dios. Y por lo tanto, aquellos que se encuentran con el Señor y se sienten afortunados, no tienen miedo, tampoco actúan por interés. Respetan a Dios, sabiendo que es el Señor, el Todopoderoso. También acuden a pedir, Dios es su Padre, y cómo no presentar al Señor nuestras necesidades. Pero también acuden cuando no tienen que pedir. No les mueve ni el miedo ni el interés. Lo que les mueve en su relación con Dios es la gratitud, es el amor. Y por lo tanto, cuando el Señor se presente, no les pillará de improviso, ni temerán tampoco la llegada del Señor, porque están haciendo lo que deben hacer, porque tienen con Dios una relación basada en el amor. Cuando se equivocan piden perdón, cuando están heridos acuden al sacramento del perdón para que el Señor cure y sane sus heridas, acuden a la Eucaristía para encontrarse con Dios y también llenarse de la vida divina que el Señor nos da cuando comemos y bebemos su sangre. Por lo tanto, se acercan al Señor por amor y con amor, y no solo por miedo ni por interés. Cuentan que el gran Constantino, aquel que firmó junto con su compañero Licinio la paz constantiniana, el edicto de Milán en el 313, a partir de esa época, con luces y sombras, con altibajos, la Iglesia dejó de ser perseguida en el Imperio Romano y fue tolerada. Se llamaba, de hecho, así, edicto de la tolerancia, porque se toleraba sobre todo el cristianismo. El cristianismo era ofensivo para el Imperio Romano, porque el Imperio Romano recogió todas las deidades de aquellos pueblos que ellos invadían, menos el cristianismo, que se negaba a ofrecer incienso a los ídolos y que decía, solo hay un Dios, el Todopoderoso, el resto son ídolos, ante ellos ni ofrecemos incienso ni nos arrodillamos. Y fueron perseguidos nuestros hermanos los cristianos por ello, por ser fieles al Señor. Cuando Constantino y Licinio
dictan el edicto de la tolerancia, llega la paz constantiniana al Imperio Romano y más o menos se tolera la religión del cristianismo. Cuentan sus biógrafos que él se convirtió al final de su vida porque quería aprovechar todos los bienes de este mundo. Ya sabéis a qué me refiero. Vida disoluta, sin compromiso, pero que al final de su vida, cuando ya sentía que la muerte estaba cerca, entonces se convirtió, aunque él sabía y creía en Dios, en el único Dios, en el Dios revelado en Cristo. Creo que esa actitud no es la actitud del inteligente. No tenemos que acercarnos a Dios por interés, pero si uno cree que Dios existe y cree que Cristo es el Salvador del mundo, ¿qué relación tienes que tener con Él? ¿Qué relación desea el Señor tener contigo? Cuando uno ve la revelación de Dios a los hombres, Antiguo y Nuevo Testamento, el Dios revelado no infunde miedo ni terror. Oye, aquel que envía a su Hijo al mundo para salvarnos, dice el mismo Cristo, en verdad, alguien entregue la vida por un justo, pero por un pecador. ¿Cuánto nos ama Dios, que entregó la vida de su único Hijo por nosotros, que somos pecadores? Por tanto, el Señor no quiere tener contigo una relación basada en el miedo, pero tampoco en el interés, sino en el amor. Y cuando uno ama, no tiene miedo. Cuando uno ama, no se comporta sospechando del otro, sino que se comporta con confianza. ¿Qué relación tenemos nosotros con Dios? Acudimos a Él como el hijo que acude a su padre y que se sabe además querido y por lo tanto perdonado. O cuando hemos caído tenemos reticencias a acercarnos al Señor porque pensamos que nos va a castigar. El Dios cristiano no es el Dios del castigo, es el Dios de la misericordia. Es verdad que el pecado deja una huella en el corazón del hombre y que nuestras acciones negativas, nuestros pecados, tienen unas consecuencias para mí y para los que me rodean. Pero yo creo en un Dios que es misericordioso. No podemos tener miedo, sino que al contrario, tenemos que tener confianza. Pero tendremos confianza, nos comportaremos como una persona que se sabe querida y amada por Dios si de verdad le hemos abierto nuestro corazón a Dios. Pero si por el contrario hemos sido rácanos y solo nos hemos acercado a Él cuando nosotros creíamos que teníamos necesidad y solo le hemos dado aquello que no nos costaba mucho, que no nos hiciera sufrir el Señor. No, Santa Teresa de Calcuta decía que había que dar hasta que doliera, que había que amar hasta que doliera. Y por lo tanto, tú tienes que amar a Dios aunque a veces te duela, porque por venir a misa tienes que hacer un sacrificio. Es verdad que más o menos hay aire acondicionado y no hace mucho calor, pero has tenido que ceder, has tenido que dejar de hacer unas cosas para venir aquí y estar con Cristo. Pero no lo tienes que hacer por miedo ni por interés, lo tienes que hacer por amor. Como por amor respetas los vínculos que has asumido en tu vida, por ejemplo el matrimonio. Los esposos no tienen que actuar por miedo a que el otro les pille y les sorprenda siendo infieles. Tienen que actuar respetando las promesas que se dieron el uno al otro. Y por lo tanto, si en un matrimonio no hay confianza, no tiene sentido convivir juntos así, porque entonces se vive bajo sospecha. A veces vivimos bajo sospecha con Dios. Le tratamos como si Dios fuera un justiciero, como si el Señor no nos amara. Y nos amó primero, porque nos creó a su imagen y semejanza, nos dio el don de la libertad. Y cuando nosotros hicimos un mal uso de esa libertad, en lugar de pagarnos como merecíamos por nuestros pecados, con misericordia envía a su Hijo al mundo para perdonar nuestras faltas. Por lo tanto, no tengas miedo, siéntete en confianza. Cuentan que Santa Teresa de Jesús, cuando ya sabía que iba a morir en unos minutos, simplemente exclamó, por fin, porque toda su vida había anhelado estar con el Señor, verle cara a cara, disfrutar plenamente sin velos de su amor. Y cuando el Señor le llamó de este mundo a su presencia, por fin, exclamó ella, porque sabía que se iba a encontrar con Dios. No vivas con miedo, ni la muerte de tus seres queridos,
ni tampoco tus debilidades. Vive con esperanza, porque te sabes querido y amado por Dios. Y cuando el Señor te llame a su presencia, no tengas miedo. Es tu Padre y pagó la deuda contraída por tu pecado, enviando a su Hijo al mundo para salvarnos. Cuentan que en cierta ocasión le preguntaron a Santo Domingo Sabio que qué haría si supiera que el Señor esa misma noche o en unas horas le iba a pedir la vida. ¿Se acudiría a confesarse y por lo tanto a prepararse para la muerte? Y él dijo que no, que seguiría haciendo lo que estaba haciendo, porque él estaba bien preparado, porque todo lo que hacía lo intentaba hacer con amor a Dios y porque no tenía miedo al Señor, sino al contrario, agradecimiento. ¿Qué relación tienes con Dios? En función de esa relación que tengas con Dios, así te comportarás ante la muerte, ante las cruces, ante los misterios que no comprendes. El Señor te conoce y por eso dice: venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Y cuando te acercas al Señor, cuando recibes su perdón, cuando recibes su alimento, cuando recibes la vida divina, experimentas la felicidad ya parcialmente aquí en la tierra. Esa felicidad plena de la que disfrutaremos cuando veamos a Dios cara a cara. Hemos sido elevados a la condición de hijos, hijos adoptivos, y por lo tanto tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Que el Señor encuentre en nosotros el amor que espera, que no acudamos a Él por miedo ni por interés, sino simplemente por agradecimiento. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.